el corazón del panteón yoruba existe un Dios cuyo amor y lealtad fueron tan poderosos que se cortó su propia oreja para probar su devoción. Pero, ¿por qué un Dios, venerado por su sabiduría, sacrificaría una parte de sí mismo por una diosa? Esta es la trágica y poderosa historia de Obba-Nani, el dios del matrimonio y la lealtad, quien renunció a su propia identidad para complacer a Oshun, la radiante diosa del amor. Su acto de entrega no solo lo transformó a él, sino que cambió el tejido mismo de la espiritualidad yoruba. Pero la pregunta sigue siendo, ¿valió la pena este sacrificio supremo? ¿O fue el amor de Obba-Nani lo que finalmente lo llevó a su propia destrucción? ¿Qué nos enseña realmente su historia sobre el costo de la lealtad y los peligros de una devoción llevada al extremo? Quédate con nosotros, porque la impactante verdad detrás del sacrificio de Obba-Nani te hará cuestionarte. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? Así que siéntate, porque esto es Mitos Africanos Revelados. Antes de adentrarnos más en la historia, tengo una pregunta rápida para ti. Sé que muchos de ustedes nos ven desde diferentes partes del mundo, todos unidos por el amor a la mitología africana. Así que me encantaría reconectar. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en la sección de comentarios interactuando con ustedes. Y si estás disfrutando del contenido, un me gusta y una suscripción significarían el mundo para mí. Muy bien, volvamos a la historia. Obba-Nani, venerado como el dios del matrimonio y de la lealtad inquebrantable, era un dios de poder silencioso. A diferencia del estruendoso Shango o del sabio Orunmila, la fuerza de Obba-Nani no provenía del mando o la fuerza bruta, sino de su devoción constante al vínculo sagrado del matrimonio. Había dedicado su vida a la santidad de los votos y al carácter sagrado del amor. Su corazón, lleno de un profundo afecto, estaba entregado por completo a Oshun, la radiante diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Pero amar a Oshun era amar a una diosa que nunca estaba verdaderamente sola. Otros dioses, atraídos por su belleza, ansiaban su presencia, y ninguno más que Shango. Shango, el fogoso dios del trueno y la tormenta, había admirado a Oshun desde hacía mucho tiempo, cautivado por su gracia y su espíritu indomable. Sus avances eran audaces y descarados, buscando arrastrar el corazón de Oshun hacia su tormenta. Oshun, a su vez, se debatía. Amaba a Obba-Nani con la pureza de un río sereno, pero el pulso eléctrico de la pasión de Shango resonaba en otra parte de su corazón. Para Obba-Nani, el dolor de ver a Oshun, dividida entre dos mundos, era insoportable. Observaba cómo Oshun, cuyas aguas doradas alguna vez fluyeron en paz, comenzaban a cambiar. El brillo vibrante de sus ojos se apagaba mientras luchaba con la atención de Shango. El amor que Obba-Nani había cultivado parecía amenazado, erosionado por una fuerza que escapaba a su control. Fue entonces cuando surgieron los susurros de una verdad más oscura. El río de amor entre Oshun y Obba-Nani se estaba secando, no por descuido, sino por la creciente tensión entre ellos. Los afectos de Oshun se deslizaban poco a poco, atraídos por el poder magnético de Shango. Obba-Nani podía sentirla escapando de su alcance, y con ella, la misma base de su existencia, la devoción que había construido durante eones. En un momento de pura desesperación, Obba-Nani buscó el consejo del gran Orunmila, el orisha de la sabiduría y el conocimiento. Al adentrarse en el bosque sagrado donde Orunmila meditaba, Obba-Nani sentía su corazón pesado de angustia. Orunmila, comenzó Obba-Nani con la voz temblorosa. He amado a Oshun durante siglos. Le he dado mi lealtad,
mi devoción, mi corazón. Pero ahora temo estar perdiéndola a manos de Shango. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo sacrificar para recuperarla? Orunmila abrió los ojos y su mirada ancestral atravesó el alma de Obanani. El camino del amor está lleno de pruebas, entonó Orunmila. La lealtad, aunque noble, puede llevar al sufrimiento cuando no es correspondida. Sin embargo, la verdadera devoción no busca recompensas. Debes decidir qué estás dispuesto a perder por amor. Si tu corazón te llama a probar tu lealtad, entonces prepárate para renunciar a lo que más atesoras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un oscuro presagio. Obanani sabía que el precio de la lealtad sería alto, pero no estaba preparado para el sacrificio que pronto tendría que hacer. Al día siguiente, en las aguas sagradas donde Oshun se bañaba, Obanani la encontró. Su forma dorada brillaba bajo el sol, aunque la tristeza en sus ojos era inconfundible. Ella también sentía el llamado de las ardientes atenciones de Shango. Los ríos ya no eran tan vibrantes como antes, y la luz dorada en los ojos de Oshun parecía opacada. Oshun, dijo Obanani en voz baja, acercándose a ella. No puedo soportar verte dividida entre dos mundos. Daría cualquier cosa por restaurar nuestro amor, para demostrarte que mi corazón sigue siendo fiel, sin importar el costo. Los ojos de Oshun se llenaron de tristeza al mirarlo. Obanani, siempre has sido leal, respondió ella. Pero el amor no siempre es una elección sencilla. El fuego de Shango me llama de una manera que no puedo ignorar. No deseo herirte, pero tampoco puedo negar lo que se agita en mi alma. El corazón de Obanani se quebró, pero en ese momento de agonía, comprendió. Si ella no podía elegir entre ellos, entonces él mismo se encargaría de probar su amor. Más allá de toda pregunta, más allá de toda duda. Sin decir una palabra más, levantó la mano y con un solo movimiento rápido se cortó su propia oreja, ofreciéndosela a ella como símbolo de su sacrificio. Que esto sea mi regalo para ti, susurró. Mi oído, mi capacidad de escucharte, de oír tu corazón. Tómalo, Oshun, como recordatorio de que nunca me apartaré de ti, sin importar el costo. Oshun se quedó inmóvil, sin palabras, mientras Obanani caía de rodillas. La sangre fluía de la herida, pero no era el dolor físico lo que lo atormentaba, sino el peso de lo que había entregado. Había renunciado a una parte de sí mismo, un símbolo de su sabiduría, de su capacidad de escuchar al mundo. Oshun, con lágrimas llenando sus ojos, miró la oreja cercenada. Luego contempló la inquebrantable devoción de Obanani. Sintió un cambio dentro de ella, una agitación de emociones demasiado profundas para ignorar. Obanani, susurró, este es un sacrificio más grande que cualquiera que haya conocido. No olvidaré lo que has hecho. Pero debes saber esto, el amor no puede ser forzado. Has demostrado tu lealtad, pero el camino de mi corazón es mío para seguirlo. Obanani, en su agonía y devoción, solo asintió, sabiendo que, sin importar el resultado, su amor por Oshun jamás vacilaría. Las aguas del río comenzaron a fluir de nuevo, no con alegría, sino con el agridulce entendimiento de que el amor, incluso en su forma más dolorosa, tenía el poder de cambiarlo todo. Pasaron los días, pero el peso del sacrificio de Obanani nunca lo abandonó. El dolor en su corazón permaneció, un recordatorio constante de lo que había entregado. Los dioses, tan poderosos como eran, no solo fueron testigos de su sacrificio, sino que sintieron sus reverberaciones. Cada deidad, desde el poderoso Shango hasta el amable Orunmila, sabía que Obanani había cruzado un umbral, uno que nunca podría deshacerse. Para Oshun, el sacrificio caló hondo en su alma. No podía negar
la profundidad del amor de Obanani, pero su corazón aún luchaba con la presencia de Shango. Caminaba por la delicada línea entre dos mundos, sin saber dónde se encontraba realmente su corazón. Cada día visitaba la orilla del río, donde una vez pasó horas de alegría con Obanani. Las aguas, ahora, se agitaban con una corriente melancólica, y entonces, una tarde fatídica, lo vio. Obanani estaba junto al agua, su piel dorada reflejando la luz moribunda del sol. La pérdida de su oreja era ahora una marca permanente sobre él, un signo de su devoción y sacrificio. Su cuerpo parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de su decisión lo hubiera despojado de algo vital, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo amor. Oshun, dijo, su voz ronca pero firme. Te he dado mi oído, mi lealtad, mi corazón. ¿Qué más podrías querer de mí? El corazón de Oshun se apretó. Había visto a muchos dioses, presenciado sus fuerzas y debilidades, sus pasiones y caídas. Pero la devoción de Obanani era algo que nunca había encontrado antes. Era cruda, pura e inquebrantable. Nunca había sentido tal dolor en su propio corazón. No pedí este sacrificio, Obanani, respondió suavemente. Tu amor nunca estuvo en duda. Pero ahora no sé qué hacer con lo que me has dado. El amor no es simple. Has perdido tu oreja, pero temo que hayas perdido más que eso. Obanani se mantuvo erguido, a pesar del dolor. He dado lo que me pidieron, y si este es el precio de la lealtad, lo pagaré. Si debo quedarme a tu lado, incluso como una sombra del Dios que una vez fui, lo haré. Nunca te dejaré. En ese momento, Oshun entendió. No se trataba de la oreja, no se trataba del sacrificio, se trataba de la profundidad del amor de Obanani, de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrar que el amor lo valía todo, hasta lo divino. Y en esa comprensión, algo cambió dentro de ella. Pero, incluso mientras esta revelación comenzaba a tomar forma en Oshun, algo más comenzaba a agitarse en el aire. Los dioses observaban con la respiración contenida. El sacrificio de Obanani había puesto en marcha algo que no podría deshacerse. De repente, los vientos aumentaron y la tierra tembló. Una luz brillante y dorada envolvió a Obanani, cegadora en su intensidad. Su cuerpo pareció transformarse, como si las fuerzas divinas estuvieran respondiendo a su sacrificio. Los orishas lo sintieron, la transformación de un dios que había dado todo por amor. Obanani gritó mientras la luz divina surcaba su ser. Su cuerpo se retorció, su forma doblándose y reconfigurándose de maneras que parecían antinaturales. El dolor de su sacrificio, antes solo emocional, se convirtió en físico. Sintió como si su misma esencia fuera desgarrada y recreada. Los dioses observaron mientras la luz se desvanecía, revelando una nueva forma en el lugar del antiguo Obanani. Su cuerpo seguía siendo dorado, pero ahora brillaba con un nuevo poder. Su apariencia, antes elegante y majestuosa, se había transformado, ahora era más etérea y fluida. Su aura dorada se volvió más brillante, resplandeciendo como las aguas de Oshun misma. Sin embargo, su rostro estaba marcado por una profunda tristeza, pues el precio que había pagado no era solo físico, sino eterno. Su transformación lo había convertido en algo más y, al mismo tiempo, en algo menos. Un Dios marcado para siempre por su devoción, ahora un testamento viviente de las complejidades del amor, la lealtad y el sacrificio. Oshun, parada al borde del río, observó con asombro y tristeza. Siempre había conocido a Obanani como el dios de la lealtad, pero ahora lo veía con una nueva luz. Su sacrificio lo había atado a ella de maneras que nunca habría anticipado. Y sin embargo, no podía negar que la transformación lo había cambiado. Había sido para mejor.
¿O se había convertido en algo irreconocible en su intento de demostrar su amor? Mientras la luz divina se desvanecía, Obanani permaneció frente a Oshun, ahora para siempre alterado. Su voz era suave pero firme. Ya no soy el dios que fui. He sacrificado una parte de mí por ti, Oshun. Pero sabes esto, mi lealtad sigue siendo la misma. Soy tuyo, como siempre lo fui. Mi devoción es eterna. Oshun, aún perdida en la naturaleza abrumadora de lo que acababa de presenciar, solo pudo asentir. Entendió que la transformación de Obanani era el resultado de su sacrificio, pero no sabía qué significaba eso para su futuro. Las aguas del río se agitaban, haciendo eco de su turbulencia interna. ¿Podría ella también entregar su corazón tan completamente? ¿Era posible amar con tal profundidad? Los dioses arriba observaban, sabiendo que este momento se convertiría en una leyenda. El sacrificio de Obanani había creado ondas que resonarían a través de los cielos, marcando un momento en la historia divina que nunca sería olvidado. Los días que siguieron a la transformación de Obanani estuvieron marcados por un pesado silencio. El río, que antes recorría la tierra de Oshun con alegría, ahora parecía distante, sus aguas reflejando la agitación dentro de ambos dioses. Oshun, aunque había sido testigo de la profundidad del amor de Obanani, se encontraba insegura sobre el lazo que compartían. Su sacrificio había venido con un precio que aún no comprendía. Las aguas doradas que alguna vez fluyeron entre ellos se habían nublado, hermosas, pero peligrosas. Oshun, siempre la diosa del amor y la belleza, se encontraba dividida. Desde el momento en que Obanani se había comprometido con ella, había admirado su lealtad y devoción, pero su acto la había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría ella continuar viviendo una vida de libertad y amor cuando Obanani se había atado a ella de una manera tan extrema? Una tarde, cuando el sol se hundía debajo del horizonte, Oshun se detuvo junto al río. La suave brisa llevaba consigo el aroma de la miel y las flores silvestres, pero no había alegría en el aire. Obanani no le había hablado en días y podía sentir su presencia acechando a la distancia. Era como si él estuviera esperando a que ella se acercara a él para reconocer la transformación que él había experimentado. Pero, ¿cómo podría hacerlo? A lo lejos, ella lo vio. Obanani estaba de pie al borde del agua, su figura resplandeciendo con un brillo sobrenatural. Su aura dorada era más brillante que nunca, pero su expresión era indescifrable. Sus ojos, que antes brillaban con la intensidad de su amor por ella, ahora parecían distantes, como si algo vital se hubiera perdido en la transformación. Oshun, dijo Obanani en voz baja, su voz cruzando el agua. He dado todo por ti. Ya no soy el dios que una vez fui, pero mi corazón, mi lealtad, siguen siendo los mismos. ¿Me aceptarás, incluso tal como soy? El corazón de Oshun se apretó. Se acercó lentamente, sus pasos apenas haciendo ruido en la suave tierra. Podía ver el dolor grabado en su rostro, el peso de su sacrificio tirando de su alma. El amor que una vez había sido tan fácil ahora parecía forzado, cargado por las consecuencias de su devoción. Has dado tanto, Obanani, dijo Oshun, su voz suave pero llena de tristeza. Pero temo que al dar tanto, te hayas perdido a ti mismo. ¿Qué queda de ti ahora? ¿Puedes realmente ser feliz, atado por tu propio sacrificio? Obanani miró sus manos doradas, las mismas manos que una vez habían creado hermosas promesas de lealtad. Aún soy Obanani, respondió, su voz temblando. Pero ya no soy el mismo. El sacrificio que hice no fue solo por ti, Oshun. Fue por la misma idea de amor y lealtad. Y ahora veo que la lealtad, aunque noble, puede cegarnos.
puede convertir el amor en una prisión y la devoción en una carga. El corazón de Oshun se hundió. Siempre había creído en el amor como una fuerza libre y fluida, algo que debía ser apreciado pero nunca encadenado. Nunca había pedido tal sacrificio, pero aquí estaba, yaciendo entre ellos como una piedra pesada. Pero nunca necesitaste cambiar, Obanani, susurró Oshun. Tu amor siempre fue suficiente para mí. No necesitabas perderte a ti mismo para demostrarlo. Los ojos de Obanani se encontraron con los de ella, y en ellos vio no solo dolor, sino también una tranquila comprensión. Había renunciado a algo irreemplazable, pero ahora entendía el verdadero costo de su devoción. Su lealtad había sido su fuerza, pero también había sido su debilidad. Había cruzado una línea, una que nunca podría deshacerse. El amor, en su forma más pura, debía ser una elección, un vínculo mutuo. Pero en su intento de probar ese amor, Obanani había perdido la misma cosa que lo había hecho hermoso. Ahora lo veo, dijo Obanani, su voz cargada de comprensión. El amor no es una transacción. No se trata de darlo todo para probar algo. Se trata de dos corazones encontrándose en armonía, cada uno dispuesto a dar, pero nunca a costa de su propia alma. Oshun dio un paso más cerca, su piel dorada resplandeciendo bajo la luz de la luna. Extendió la mano y tocó su hombro, sintiendo el calor de su esencia divina. Obanani, me has enseñado algo importante. El amor es un regalo, pero no puede ser dado de tal manera que consuma al que lo da. Debes encontrarte a ti mismo nuevamente. Solo entonces podremos compartir el amor que ambos merecemos. Obanani la miró, sus ojos dorados llenos de gratitud y tristeza. Lo haré, dijo suavemente. Volveré a encontrarme a mí mismo, y cuando lo haga, seré el Dios del amor y la lealtad una vez más. Pero esta vez, con un corazón que conoce su propio valor. A medida que la noche avanzaba, el río a su lado comenzó a fluir con mayor libertad. La tensión entre ellos empezó a disiparse, reemplazada por una tranquila comprensión. El sacrificio de Obanani no había sido en vano. Les había enseñado a ambos una valiosa lección. La lealtad no se trataba de perderse a uno mismo, sino de saber cuándo mantenerse firme y cuándo dar un paso atrás. El amor, el verdadero amor, se trataba de equilibrio. Las estrellas brillaban arriba, y por primera vez en mucho tiempo, tanto Obanani como Oshun sintieron el peso del mundo levantarse de sus hombros. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. Su amor, aunque marcado, seguía siendo fuerte. Los días siguientes a la transformación de Obanani fueron un tiempo de reflexión silenciosa para los dioses. El universo parecía hacer una pausa, como si contuviera el aliento ante un sacrificio tan profundo. En los cielos, los orishas se reunieron, cada uno reflexionando sobre lo que habían presenciado. La devoción de Obanani había sacudido incluso a los más poderosos de ellos. Shango, el dios del trueno, se sentó en su gran salón, el ceño fruncido, mientras meditaba sobre la historia. Él renunció a su oreja, musitó Shango. ¿Pero qué ganó realmente con ello? Orunmila, el orisha de la sabiduría y el conocimiento, asintió gravemente. Él ganó comprensión. El amor y la lealtad no son solo regalos para ser dados sin pensar. Son elecciones, cargadas de responsabilidad. El sacrificio de Obanani no fue en vano. Nos enseñó a todos que la lealtad, cuando se lleva demasiado lejos, puede destruir incluso los corazones más fuertes. Y en el distante reino de los ancestros, donde los espíritus de los dioses y los mortales se entrelazan, la historia de Obanani comenzó a extenderse. Se susurraba entre la gente, pasando de generación en generación, como una lección cautelar. La historia se contaba en los pueblos, entre los ancianos y los niños,
en canciones y rituales. Era una historia que daría forma a la comprensión del amor y la lealtad en la espiritualidad yoruba durante siglos. De vuelta en el dominio del río, Obanani y Oshun estaban de pie lado a lado, observando cómo el río fluía libremente una vez más. Las aguas que antes estaban turbias, ahora brillaban con una claridad que no conocían desde hacía mucho tiempo. La transformación de Obanani no solo lo había alterado a él, sino que también había limpiado la tierra, trayendo equilibrio donde antes había caos. Obanani había aprendido que el amor, aunque hermoso y poderoso, no debía venir a costa de uno mismo. La lealtad no se trataba de sacrificarse por el sacrificio mismo, se trataba de equilibrio, respeto y comprensión. Su devoción a Oshun había sido su fuerza, pero también había sido su perdición. Y al aprender esta lección, se había convertido en una deidad más sabia y compasiva. Oshun también había aprendido de su viaje. Había visto que el amor no podía ser exigido ni demostrado a través de actos extremos. El amor no era una cadena, sino un vínculo entre dos almas que se apoyaban mutuamente, en lugar de consumirlas. Había llegado a entender que el sacrificio de Obanani, aunque poderoso, también era una señal de que el amor debía ser nutrido, no sacrificado, en el altar de la devoción. Pasaron los años y Obanani continuó siendo el dios de la lealtad, pero ahora era diferente. Era más que solo un símbolo de devoción, era una lección de equilibrio. Los dioses acudían a él en busca de consejo, buscando su sabiduría sobre asuntos de amor y lealtad, sabiendo que ahora llevaba consigo el peso de su propia experiencia. Un día, un joven dios se acercó a Obanani con una pregunta. El dios estaba preocupado, dividido entre el amor y el deber, sin saber hasta qué punto debía llegar en su devoción. Obanani lo miró, su aura dorada brillando suavemente en el crepúsculo. «Dime», dijo el joven dios, «¿qué significa realmente la lealtad? ¿Hasta dónde debo llegar para probar mi devoción?» Obanani sonrió, una sonrisa suave, pero sabia. Puso su mano sobre el hombro del joven dios y habló suavemente. La lealtad no se trata de probar tu valía a los demás. Se trata de entender tu propia valía. La verdadera lealtad proviene de un lugar de amor, pero debe ir acompañada de sabiduría. El amor nunca debe pedirte que te pierdas a ti mismo. Cuando eres leal a alguien, también debes ser leal a ti mismo. El joven dios escuchó atentamente, absorbiendo las palabras de Obanani. Era una lección que permanecería con él por toda la eternidad. A medida que los años se convirtieron en siglos, la historia de Obanani se convirtió en una piedra angular de las enseñanzas espirituales yorubas. Su relato era un recordatorio de que el amor y la lealtad no son solo cualidades divinas, son experiencias humanas que requieren comprensión y respeto. El equilibrio entre el autosacrificio y la autopreservación se convirtió en un tema central en la filosofía yoruba, moldeando la manera en que las personas abordaban las relaciones, la familia y la comunidad. En los pueblos, el mito de Obanani se contaba a los niños como una historia de amor, sacrificio y sabiduría. Pero, a medida que la historia se transmitía, también se contaba como una lección sobre conocer los propios límites, entender las consecuencias de la devoción y la importancia de honrar tanto a los demás como a uno mismo. El mito de Obanani es más que solo una historia de sacrificio. Es una profunda exploración de las complejidades del amor, la lealtad y el valor propio. En la espiritualidad yoruba, los dioses son vistos como encarnaciones de diferentes cualidades y experiencias humanas. Obanani representa el ideal de la lealtad, pero su historia también sirve
como una advertencia sobre los peligros de la devoción cuando se lleva al extremo. Este mito tiene un profundo significado cultural, ya que enseña que el amor, aunque poderoso y trascendental, debe ser abordado con equilibrio y sabiduría. No se trata de sacrificarse ciegamente por otro, sino de encontrar armonía en las relaciones y entender que el amor debe ser mutuo y nutritivo. El sacrificio de Obanani sirve como recordatorio de que la lealtad, aunque noble, nunca debe costar la identidad o el bienestar de uno mismo. En la cultura yoruba, las lecciones del sacrificio de Obanani se han transmitido a través de las generaciones, moldeando la manera en que las personas ven la lealtad, el amor y los límites personales. Sirve como base para entender las complejidades de las relaciones humanas, enfatizando que la verdadera devoción no se trata de martirio, sino de respeto mutuo y entendimiento. Ahora que has aprendido sobre la trágica y transformadora historia de Obanani, quiero saber tu opinión. ¿Qué mitología africana te gustaría que explore a continuación? Deja un comentario abajo y no olvides darle like y suscribirte para más historias cautivadoras del rico tapiz de los mitos africanos. Gracias por ver el video y recuerda, el amor y la lealtad son poderosos, pero el equilibrio es clave.